Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, yo les pido que me ayuden, nos ponemos de pie nuevamente, porque hoy es un día maravilloso, puesto que vamos a recordar algunas de las enseñanzas que nos dejó Jesucristo a través de su palabra. Es la última parábola de este tiempo de estudio, de poder aprender más. Yo comentaba con alguien, le digo, de verdad doy gracias a Dios porque al estar aquí, en esta congregación, en esta iglesia, he leído más libros que en mucho tiempo. Le digo, ya el pequeño librero que pudimos implementar ahí en la recámara, pues ya no caben los libros. Y le decía a mi esposo, oye, trajimos libros de México, que también nos tocó leer algunos, unos manuales que ahí están en casa, y le digo, ya hay que quitar unos porque ya no caben, le digo, gloria al Señor. Bueno, pues bienvenidos sean todos, y ahorita ya les comento alguna cosa, lo que les estaba diciendo al principio. Bueno, voy a pedir que me acompañen a ver en Lucas 18. En la enseñanza del día de hoy se nos pide que leamos la parábola, abarca el versículo 10 al 14, pero considerando que es importante, como hace 8 días escuchábamos de parte del pastor Miguel y de algunos otros que han compartido el estudio acerca de las parábolas, que esta parábola, como la anterior, también dice al principio a quién va destinada. Y a mí me parece muy importante porque pues es Jesucristo mismo hablándole a la gente que lo seguía, ¿no? Y que había cosas, como sabemos, porque él usó parábolas, porque había cosas que solo la gente que lo seguía, la gente que estaba adentrándose en sus enseñanzas podía entenderlas. Algunos otros no, porque pues eran muy religiosos o en verdad no habían tomado como se debía en ese tiempo el seguirle a Jesús. Bueno, entonces, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a leer a partir de el versículo 9, que dice la palabra de Dios. Jesús narra la parábola de los 2 hombres que oran. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Para la gloria del Señor. Les comentaba al principio que hoy estaba a punto de no llegar a tiempo porque estábamos en un trabajo, y le digo a mi hija, oye, pero ¿a qué hora nos vamos a ir? Normalmente esta semana, pueden sentarse, perdón, salimos a las 3 de la tarde. Nosotros no estamos sujetos a horario, es de acuerdo a cómo avanzamos en el trabajo, pero en el lugar donde estamos, pues toda la gente sale a las 3, 3:30 por tarde. Y escuché lo que él quería hacer, poner unas hojas de papel, se llaman gráficas, pero están de altas como el barandal hasta el piso, y pues tardaban casi 40 minutos, 45 en poner una hoja de ese papel. Y le dijo al que le estaba ayudando en un lift, estaba en lo alto, dice, nada más vamos a llegar a esta parte donde se divide la pared y nos vamos. Y yo me quedé viendo, si faltan como 8 hojas, y eran las 2 de la tarde. Dije, pues ¿a qué hora nos vamos a ir? Y le digo, oye, ¿y a qué hora vamos a ir? Nada más llegamos ahí. Es que hoy
me toca compartir en la iglesia. Dice, pues te hubieras traído tu carro. Y le digo, pues es que no me dijiste, si no, pues me llevo mi carro. Y ya lo he hecho en otras ocasiones que me toca, me llevo mi carro y a la hora en que es propicio, pues sabes que ya me voy porque debo de estar en la iglesia, ¿no? Y no hay problema, pero ahora sí dije, Señor, y me puse impaciente, ¿no? Un poco nervioso, ¿cómo le voy? Y ya le iba a hablar a mi esposa, ¿sabes qué? Pues avísale al pastor porque tal vez no llegué a tiempo, pero algo dentro de mí me dijo, tranquilo, y me puse a orar en silencio. Le digo, Señor, pues tú sabes cuál es el anhelo de mi corazón. Yo quiero servirte a ti a través de compartir una enseñanza en la iglesia. Lo quiero hacer, pero no depende de mí. Ahora sí, depende de ti, que haya la oportunidad. Y como a la media hora, vieron que una hoja, como es una sola imagen todo, cambiaba el color de una a otra, que debería ser un tono verde, y uno era un verde seco y el otro era un poco más encendido. Y mi hijo llamó al encargado, y pues como yo soy el que preparo el material, me trato siempre de ir adelante. Cuando ellos necesitan una hoja, yo ya la tengo 2 listas. Y me dice, escuché que algo salió mal, y ya le dije, ¿qué pasó? Dice, vamos a esperar a ver qué deciden porque esta hoja no concuerda en color con la otra. Y ya nos ha tocado así. Y ya llegó, estuve platicando, revisando, sacándole fotos porque tienen que decidir qué se va a hacer. Y eran la hoja número 8 y teníamos que llegar a la 15. Le digo, y son las 2 de la tarde, no vamos a llegar. Bueno, yo a tiempo. Y me puse, yo estaba orando, le digo, Señor, todo depende de ti. Y ya cuando escuché eso dije, el Señor oyó mi oración, porque suspendió el trabajo, ya no se pudo avanzar. Y llegué a la casa a las 6:30. Le digo a mi esposa, pues mientras como me baño y vámonos, porque el tiempo está muy recortado, pero para la gloria del Señor, pues aquí estamos, ¿no? Y eso es algo de lo que yo estos días que estaba revisando la parábola, siempre, yo le digo a mi esposa, sobre todo hay tiempos complicados para nosotros que no estamos acostumbrados aquí a estar y vivir de alguna manera, hay tiempos complicados, y le digo, mira, pues vamos a darle mejor gracias al Señor. A veces sí, pues sale de nuestro corazón, somos carne, el no estar a gusto. Y con determinadas situaciones que vivimos que no nos hacen estar al 100% aquí. Pero le digo, vamos a poner todo en manos de Dios. En lugar de decir, mira qué pasó, mira lo que dijo, lo que hicieron, todo en manos del Señor. Y ahora es lo que yo siempre le digo, mira, vamos a dejar todo en manos del Señor. Siempre lo hemos hecho así. Luego, y si revisamos nuestra vida, el Señor ha sido muy consentidor con nosotros, porque al paso del tiempo vemos como todo lo que hemos puesto en oración se ha ido concediendo. Claro, en los tiempos de Dios, no de nosotros, sino en los tiempos del Señor. Bueno, y entrando en materia, podremos ver que esta parábola está encaminada a 2 tipos de personas que eran muy diferentes en su forma de orar, ¿verdad? Y en algo, este fariseo, siendo sinceros, se parece a lo que yo hacía al principio como cristiano, porque yo decía, pues yo no tengo que hacer mucho para merecer la salvación, pues yo me dedico a mi familia, de mi trabajo siempre lo más importante para mí es estar en casa, estar con mi esposa, con mis hijos. Como siempre me gustó el soccer, pues en México, después de comer, allá en México por norma es entre 2 y 3 de la tarde a comer. Es casi, esa es la norma, ¿no? Y en el pueblito donde vivimos como 20 años, pues yo trabajaba, llegaba a las 11:30 o 12 a casa, por el horario allá el nivel de estudios donde yo trabajaba de 7:30 a 11:10 de la mañana, me iba a casa, y en la tarde trabajaba de 6 de la tarde a 9 de la noche en otra escuela. Entonces, para mí fue 20 años que yo disfruté plenamente el nacimiento, la infancia, la adolescencia y la juventud con mis hijos, sí, con mi esposa.
porque después de comer nos íbamos a jugar, a hacer ejercicio a la unidad deportiva del pueblito, y antes veía el tiempo y vámonos yo me iba a bañar, ellos se quedaban a veces seguir haciendo ejercicio, y después de bañar pues a trabajar. Llegaba en la noche, eso sí, todos los días con pan fresquecito para merendar juntos. 9:30, 10 de la noche, pues, las luces apagadas, vamos a dormir porque hay que ir a la escuela y a trabajar. Y gracias a Dios, siempre fue mi vida. Y yo decía, mi vida es tranquila, pues yo me merezco la gloria, yo me merezco el cielo. Pero cuando empecé a conocer la palabra, yo dije, qué equivocado estaba, ¿verdad? Porque en verdad había muchas cosas que corregir. Y yo tomé para mí una frase que usábamos siempre en el ministerio donde servimos en México, que decía: si estás bien y te apegas a la palabra de Dios, puedes estar mejor. Si estás mal, el Señor te va a ayudar para cambiar y ser de buen testimonio y ir por los caminos correctos. Y hubo muchas cosas en nuestras vidas que gracias a la oración se fueron dando. Bueno, entonces, si vemos esto, pues está muy claro a quién les dirigía Jesús la parábola. El fariseo, ¿qué hizo? ¿Verdad? Se presentó a orar, pero ¿de qué manera? ¿Qué es lo que está mostrando a través de su oración? Diciendo que Él es el más justo de todos. Pero yo digo que a veces así somos nosotros también, cuando nos presentamos a orar, porque yo les digo lo que yo decía al principio. No, pues mis hijos tienen lo necesario, mi esposa no tiene de qué quejarse, ya tenemos la casa nuestra. En nuestros países es relativamente diferente, ¿no? Porque uno la puede ir construyendo. Y bueno, hasta que tuvimos nuestra casa, pues ya tenemos casa, ya tenemos carro, nuestros hijos están estudiando, ya el mayor ya estaba en la high school, digo, ya pronto se va a la universidad. Bueno, se graduó, es ingeniero. El que sigue no se graduó porque se casó. Antes de cuando empezó la universidad se casó y ahí llegó. El otro también es ingeniero, y el más chico, pues ustedes ya saben que partió con el Señor a los 17 años, estaba en la high school. Entonces yo decía, pues mis hijos van por el buen camino. Mi esposa pues no tiene de qué quejarse, pero había detalles que pues no concordaban con la palabra de Dios. Así es de que pues aquí podemos ver algo que para mí es algo parecido en cuestión de orar y orar y orar. Lo que sucedió en la parábola anterior con la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Porque al final de cuentas la viuda recibió su recompensa de tanto estar insistiendo, ¿verdad? Entonces de esa manera así nosotros podemos ser delante del Señor, pero ¿de qué manera nos debemos de presentar delante de Él? ¿Sí? Entonces quiero yo recordar algo de lo que ya vi en anteriormente acerca de lo que es la oración, que es un privilegio y un deber. Como cristianos hay que orar siempre, sin cesar, hasta que la respuesta a la oración nos haga estallar en himnos de alabanza. Porque ¿cuántos de nosotros hemos recibido esa respuesta del Señor y de qué manera la hemos recibido? ¿Sí? Yo siempre digo, Señor, gracias. A veces sin darnos cuenta llega la recompensa y no la tomamos en cuenta, mucho menos la valoramos, la apreciamos. Le digo, Señor, a mí me ha tocado, sobre todo en la cuestión de la economía, ver cómo hubo tiempos en que todavía a veces le digo a mi esposa, híjole, ya viene el fin de mes, hay que pagar el carro, el seguro, hay que pagar esto y esto. Y eso que no pagamos muchas cosas nosotros, pero a pesar de eso, y el dinero cómo nos mueve, ¿verdad? Cómo nos inquieta, porque tenemos que hacer ciertas cosas y no tenemos lo suficiente, los recursos para poder suplir todas las necesidades. Pero mi esposa me ha enseñado, vamos a orar y el Señor nos va a responder. Y así ha sido siempre. La oración está destinada a perseverar en nuestras súplicas para obtener la gracia necesaria
a fin de soportar victoriosamente la lucha contra nuestros enemigos espirituales. Por eso les digo que yo le comento a mi esposa, los que a veces sentimos que van en nuestra contra, Señor, la justicia es tuya. Nosotros no tenemos por qué tomar venganza, ni hablar, ni decir, ni hacer cosas en contra de, ¿sí? Es el Señor. Y lamentablemente hemos visto en varias cosas, como casos, ocasiones, como las personas que dijeron o hicieron cosas o metieron cizaña en contra de nosotros, se les revierte. Porque yo aprendí hace mucho tiempo, dice, no hacer juicios de nada ni de nadie, porque esos juicios se regresan para uno. Entonces, ¿por qué llegar así, de esa manera? Entonces, aquí nosotros podemos ver dos tipos de personas. Primero, los fariseos. ¿Quiénes eran? Yo creo que todos sabemos quiénes eran, ¿no? Los religiosos, los sacerdotes de ese tiempo. Ellos siempre se tenían en muy alta estima, ¿verdad? Ellos ayunaban, pero el lugar donde se paraban en las ciudades, para que todo el mundo viera cómo estaban físicamente demacrados, decaídos, porque no tenían alimento. Pero el ayuno no es esa la intención de la cuestión física, sino más bien la cuestión espiritual, para recibir el alimento espiritual. Pensaban los fariseos que ya eran tan santos como debían ser, y más santos que sus vecinos. Por eso el fariseo que dice que él no es como los demás hombres, son ladrones, injustos, son lo peor, pero él no. Tenían exceso de confianza al presentarse ante Dios, pues se apoyaban en su propia justicia, tanto que Dios les era deudor. O sea, se presentaban de tal manera que casi decían, pues Dios, nos sales debiendo con todo lo que hacemos, la manera en cómo somos nosotros hacia los demás. Y yo en lo particular he conocido personas cristianas, entre comillas, que así han sido, que es que mira, yo hago todo esto. Ayer estábamos con mi esposa en la casa de una cuñada, y estaba una persona platicando de sus logros económicos, pero dijo, lo bueno, y yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, y mucho más por la humildad que me ha dado, y presumiendo de que ahora maneja hasta millones de dólares, no de pesos, y que tiene un montón de cosas. Le digo, mira, agradece al Señor y que nunca pierdas la humildad. Pero pues era todo lo contrario, ¿verdad? Lo que se estaba viendo. Pero muchos así somos, ¿verdad? Sobre todo, yo le doy gracias a Dios porque ya con la edad que yo tengo, veo otras personas que no están en mismas condiciones, en lo familiar, en lo económico, en lo físico. Gracias a Dios, pues no tengo enfermedades graves, o que yo sepa, ninguna, ¿verdad? Pero bueno, eso es solamente pues por la gracia del Señor. Estos señores, estos fariseos, se creían, yo decía, los superhéroes, ¿no? Se creían los mejores. Y ahí hay una frase que ahorita vamos a revisar acerca de cuántas veces ayunaba y cuánto daba de diezmo, ¿no? Pero en cambio el publicano, ¿cómo se fue a presentar? ¿Por qué fue a orar? El fariseo iba porque esa era parte de su forma de vida, el ir a orar, pero el publicano no, era el contrario, ¿no? Porque él era el recaudador de impuestos, él cobraba lo que le pertenecía al imperio romano, entonces era mal visto. Entonces, ¿cómo fue posible que una persona así fuera a orar? Porque a veces así, bueno, aquí no, la verdad que yo no he visto, pero en otros lugares yo he visto entrar a la iglesia a muchachos pues mal, a veces hasta un poco con alcohol, con alguna droga, o con tatuajes y todo lo demás, que a ver, la vestimenta, les digo, yo sí decía antes, pero ¿por qué vienen ellos aquí? Pues todos tenemos derecho de estar en el lugar buscando del Señor,
pero yo les decía al principio que en algunos casos anteriormente, pues yo tenía algo de lo que es el fariseísmo. Bueno, pero este señor fue a orar porque tenía necesidad. ¿De qué tenía necesidad? Pues fue a pedir perdón, antes que nada. ¿Y qué dijo este hombre? Que él no se sentía ni digno de levantar los ojos al cielo, ¿verdad? Y a mí se me quedó una frase que Cristi, disculpe que le diga así, cuando estaba cantando e hizo la invitación para la oración, que pasaran al altar y muy pocos. Y dijo, algunos tal vez no pasaron por vergüenza a que los vean los demás. Y es cierto, a veces no pasamos ahí porque ¿qué van a decir los demás? O puedan pensar ¿qué tengo de pecados tantos o tan graves que tengo que estar ahí en el altar? No, ese no es el motivo de estar aquí al frente o postrados ahí en la silla o en forma reverente. Lo importante es estar delante. Yo le decía a una nieta, mira, yo siento que para mí lo más importante es de que estemos delante del Señor. Él nos quiere con un corazón limpio y un corazón humillado delante de Él, porque solamente así vamos a reconocer quién es Él para nosotros, lo tanto que lo necesitamos, ¿verdad? Él no nos necesita a nosotros, porque a veces hemos escuchado gente que dice, es que Dios me rescató, sí, pero Él no nos encontró, nosotros tenemos que buscarle. Él no tiene que buscarnos a nosotros. Él se regocija cuando un pecador pues se arrepiente, ¿no? Como en las parábolas de la moneda perdida y algunas otras más que van en ese sentido, que la gente que va delante del Señor y entrega su vida a Jesús, pues bueno, pues hay fiesta en el cielo porque un alma es rescatada de las tinieblas. Pero aquí vemos entonces el publicano, que fue en una condición muy diferente, ¿verdad? Vamos a ver en el libro qué nos señala. Estaba revisando y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Como que no me quiero apoyar mucho en el libro, pero al revisarlo le digo, pues el libro tiene todo ya ahí explicado. Entonces, si vamos en la página 282, nos habla del contexto de esta historia. ¿Y qué nos dice? ¿Por qué Jesús propuso esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros? En este caso se estaba refiriendo a los fariseos que se fiaban de que eran hombres honrados porque cumplían meticulosamente todas las prescripciones de la ley. Despreciaban a los demás, a quienes llamaban pecadores. Aquí nos hace mención del profeta Ezequiel, que él muchos años antes había hablado de la misma manera, porque este tipo de personas, dice, esta historia es de la vida real, porque así como hubo gente hace más de 2000 años, lo sigue habiendo ahora, sigue habiendo gente igual, ¿sí? Que considera que la salvación se gana en base a las obras. Porque hay gente que se dice, no, yo creo que ya tengo ganado el cielo porque he dado a la iglesia, he ayudado a esta persona. El otro día que nos decían en la plática, ¿no?, sobre el manejo del dinero, ¿qué haríamos en caso de tener mucho dinero, millones? ¿Cuántos dirían, no, pues voy a ayudar a la gente? Algunos dirían, no, pues voy a ir a pasear, voy a disfrutar de la vida, sin pensar en los que sí tienen o tenemos necesidad. Pero, ¿qué dijo el profeta Ezequiel tiempo atrás? Le dijo a sus propios compatriotas, precisamente por esta misma razón, por fiarse de justicia y ser autocomplacientes con ellos mismos y críticos con los demás. ¿Qué les dijo? Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Sí? ¿Cuánta gente hay que se muere millonaria? ¿Y qué bien hizo durante su vida? Nada, simplemente atesorar y atesorar. Y ha habido gente que ha ido a pedir y no da, no le da, ¿ya? Pero generalmente
yo veo la cuestión de que quien da más no es el que más tiene. A mí esto también no aplica de esa manera, que el que tiene necesidad de recibir, porque en la Biblia nos dice, ¿no?, que es mucho mejor dar que recibir, ¿verdad? Pero hay algunos que tal vez se den esperando recibir, y así no funciona, así no nos lo marca el Señor. Entonces, estos dos hombres de la parábola son figuras representativas de esta época: el fariseo, el sacerdote, un religioso, pero defensor de la identidad judía por medios pacíficos, aunque enérgicos, y opuesto al dominio extranjero. O sea, ellos estaban en contra del dominio de los romanos. Recuerden que ellos pensaban, cuando era la llegada del Mesías, que iba a ser un rey terrenal. ¿Y por qué actuaran en contra de él? Porque él les dijo: no, es que mi reino no es de la tierra, mi reino es de los cielos. Y fue cuando dijeron: no, pues nos está engañando, ¿no? Él no es ningún rey o ningún Mesías. Pero ¿qué hacían estos fariseos? Cumplían con todas las normas de la ley mosaica y les interpretaban de manera formalista, mientras que el publicano simbolizaba el polo opuesto de aquella sociedad. Su profesión consistía en recaudar los impuestos o tributos sobre el suelo y per cápita, todo lo que tenía que pagar, como ahorita que nos tocan las taxas, ¿verdad? Tenemos que pagarlas. Era un funcionario del Estado al servicio de los ocupantes romanos y de sus aliados. Colaboraba con el gobierno de la dinastía de Herodes, que era el que gobernaba a nombre de Roma en ese tiempo. Tenía el apoyo para su trabajo, tenía el apoyo de los soldados de ese tiempo para reclamar las cantidades que todo el mundo debía pagar. Si el fariseo daba el diezmo de todo lo que ganaba, el recaudador cobraba para su bolsillo más de lo que las tarifas estatales exigían. Los publicanos tenían fama de aumentar las cuotas para explotar y engañar a los ciudadanos. De ahí que a todos se les considerase como ladrones y a los que era mejor evitar, ¿verdad? Por eso cuando Jesús convivió con algunos, la gente los rechazaba. Pero pues yo aquí aplicaría eso, ¿no? Que en una iglesia, ¿quiénes asistimos? Los que estamos enfermos, los que somos pecadores y necesitamos recibir el perdón del Señor, necesitamos recibir guianza para ir por ese camino hasta alcanzar y lograr lo que… Bueno, ya tenemos la promesa de la salvación, pero pues necesitamos estar instruidos en el camino del Señor. Entonces, esta es una cuestión que se vivió en aquel tiempo, pero que todavía lo podemos ver. Estos dos personajes subieron al templo a orar a la misma hora. Allí se podía orar por cualquier hora, a cualquier hora del día, aunque para las oraciones públicas se reservaban 2 horas concretas: la hora tercia, que correspondía a las 9 de la mañana, y la hora nona, que eran las 3 de la tarde. La postura típica para orar era quedarse de pie. En ese tiempo, el publicano se quedó lejos. ¿Qué hizo el fariseo? ¿A dónde oró? En el templo. Pero el publicano ni tan solo quiso atravesar el patio del templo para llegar ahí más cerca, pero vamos a ver por qué, ¿sí? Aquí nos dice: el fariseo ese sí se metió en el atrio de Israel hasta situarse en un lugar visible y prominente. ¿Por qué? Porque quería que lo vieran, ¿sí? En un lugar donde todo mundo pudiera verle y que viera que estaba él cumpliendo con la ley judía. Su oración es de acción de gracias, pero presume su formación farisea y se vanagloria de ser superior a los demás por haber cumplido los mandamientos del decálogo. Se enorgullece de sus virtudes y de no haber tenido trato con los pecadores. Al publicano lo ve por encima del hombro, ¿sí? Y se refiere a él pues con palabras despectivas, que usa una palabra que es bautos, que significa este o ese, como menospreciándolo, ¿no? O sea, yo creo que a ese Dios ni lo va a escuchar, ¿no? Entonces, ni tan seguro dijo esta persona, el publicano, no, a ese, así muy despectivamente. Y
Mientras la ley solo exigía un día de ayuno al año, ¿sí? Un día de ayuno al año en forma general. El fariseo, él ayunaba 2 veces cada semana. ¿Pero por qué lo hacía? Porque era un deber del sacerdote ayunar para poder expiar, o sea, quitar los pecados del pueblo, ¿sí? Era su trabajo propiamente, pues por eso lo tenía que hacer. Pero él lo estaba ahí diciendo delante del Señor. Además, él estaba dando, dice, de todo lo que ganaba, siempre daba diezmo. Y el publicano, ¿qué hacía? En lugar de dar el mismo diezmo, cobraban arriba de lo que era la cuota, y gran parte de ese dinero se le quedaba a él. Él entregaba lo que le exigía el gobierno, pero lo que no, que él cobraba además, pues era para él, ¿verdad? Así es de que aquí es la oración del fariseo de la autocomplacencia, de la confianza en sí mismo en oposición a la confianza en Dios. O sea, él se estaba vanagloriando de todo lo que él hacía, pero no le estaba dando el crédito a Dios, sino dijo, él es por su propio esfuerzo. Y todavía hay mucha gente así, que en lugar de decir, gracias Señor, te doy por todo esto que conseguimos. Esta semana anterior, en mi familia hubo muchos festejos de cumpleaños, varios. Y 2 sobrinas, una se graduó como ingeniera en mecatrónica y otra una en medicina. Le digo, yo me puse a reflexionar, porque yo no le puedo poner en el celular mensajes así tan directos, no en el sentido de decir, bueno, ¿y ya dieron gracias al Señor por el logro al que han llegado? Porque ellos no son cristianos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se complacen en anunciar a todo mundo, en organizar una fiesta, en celebrarlo, pero yo no sé si también lo agradecieron al Señor por el logro obtenido. Así es de que esta oración, pero fíjense bien lo que pasó a través del tiempo. Esta enseñanza de Jesucristo también la tomó en cuenta el apóstol Pablo, ¿sí? Él criticó esta actitud después de este acontecimiento, pero lo que él dijo está basado en la enseñanza de Jesús. ¿Qué les dijo? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Por qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Porque sabemos nosotros que tenemos la promesa de la resurrección por la muerte de Jesucristo. Pero los que no son cristianos, ¿en qué se basan? O otras religiones que tienen la idea, por ejemplo, de la reencarnación, o que en otra vida fueron esto y ahora son esto, o qué va a pasar con ellos en una vida futura. Entonces, pues aquí podemos ver la manera en cómo Pablo se basó en esta enseñanza para hablarle tiempo después a los que también estaban con él. La oración, vamos a ver la oración del publicano. Esta fue muy diferente. Se quedó lejos, o sea, él sintió por su pecado que no era como digno de estar cerca, ni el atrio, no lo cruzó. Se quedó lejos. ¿Por qué? Por la vergüenza de su culpabilidad que no le permitió, y también esto no le permitió levantar los ojos al cielo. Esta frase que sigue me llamó mucho la atención. Dice, se golpeaba el pecho, es decir, el corazón, donde residía el origen de su pecado, lo cual demostraba un profundo arrepentimiento. No sé si han visto que algunos, pero no sé por qué razón lo hacen, ¿no? Que al estar orando se golpean el pecho. Pero ya es como una práctica cotidiana, no es como con el afán de pedir perdón al Señor o tocarse el pecho para señalar que de ahí están saliendo todo el pecado que ellos han realizado. Aquí yo recuerdo en cuántas ocasiones las personas que estaban al frente
y que los pastores o los predicadores que nos dicen en alguno de esos llamados, ¿no? Bueno, pues entonces si no hay gente nueva, vamos a levantarnos, vamos a poner nuestra mano derecha en el corazón para poder orar, ¿no? O sea, para mí, a la hora que lo leo, de verdad sí es, para mí es importante porque al menos yo siento que tengo más apertura, más sinceridad delante del Señor. Aunque yo siempre digo, ¿para qué nos hacemos tontos? Disculpen la palabra, ocultando cosas si Dios lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, pues es engañarnos a nosotros mismos, no hay de otra. Bueno, entonces aquí nos dice que esta sería también la misma actitud de la multitud presente en el dramático espectáculo de la crucifixión de Jesucristo, cuando comprendieron que habían martirizado a un justo, ¿verdad? Ya cuando lo vieron ahí en la cruz, entonces sí, se arrepintieron, se golpeaban el pecho, pero pues ya no había remedio, ¿verdad? Lo que se había hecho, estaba hecho. ¿Qué nos dice este texto de Lucas 23, 48, cuando la crucifixión de Jesucristo? Dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, como diciendo, pues hicimos algo que no deberíamos de haber hecho, ¿verdad? Pero pues ya no había otra cosa. Bueno, entonces nosotros podemos ver esto como el recaudador de impuestos, el publicano, al estar orando, no acertaba a pedir más que misericordia. Su oración fue de súplica, no de acción de gracias. No podía dar gracias por lo que se robaba o no entregaba, ¿verdad? Tenía que, a él, sintiéndose culpable por todo lo que él estaba haciendo, pues fue a pedir perdón en lugar de dar gracias. ¿De qué podía enorgullecerse ante Dios? Un miserable pecador como él. El publicano demanda perdón y el fariseo, pues alabándose a él mismo, ¿no? Él cantando sus glorias. El publicano solicita a Dios que intervenga en su vida para que él pueda ser diferente. Al fariseo le basta con que Dios rubrique su condición de hombre justo, como que le diga, está bien. Por eso esta parábola también tiene el título que no necesitamos certificado de buena conducta porque Dios lo sabe todo. No es que le hagamos una carta, un documento al Señor y mira, yo soy así, todo lo bueno, Dios también lo sabe. Y de lo bueno pues tenemos que dar gracias, y de lo malo pedir que nos ayude a ser diferentes. Pero aquí hay algo muy cierto, los dos que estaban orando estaban en lo cierto, estaban volcando su corazón, pero uno pues de forma equivocada, porque solamente estaba alabándose a él mismo, justificándose delante del Señor, y el otro no, ¿verdad? Pero los dos tienen razón en su oración, aunque no se vea así tan directo, pero los dos tienen razón en lo que estaban diciendo, porque era su actividad, a eso se dedicaban. Entonces ellos estaban ahí. Pero pasó algo muy importante después de esta enseñanza. ¿Qué sucede al final de la parábola de la escritura que nos dice en esta parte? No obstante, ante la sorpresa de todos los oyentes, la historia afirma que la oración del fariseo no encontró gracia delante de Dios. El religioso no alcanzó la justificación. Sin embargo, el publicano descendió a su casa justificado. Entonces, Dios se niega a representar el papel de guardia inmóvil de una ley que Él mismo había creado. La ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Esta parábola demuestra que la doctrina del apóstol Pablo acerca de la justificación tiene sus raíces en esta predicación de Jesús. Al pecador Dios lo declara justo. Lo que cuenta no es el pasado que se haya tenido, sino el arrepentimiento sincero del presente. La confianza en Dios pesa más
en la balanza divina que la fe y los méritos propios. La verdadera justicia que proviene de Dios no se basa en las prácticas religiosas o en el cumplimiento estricto de la ley, sino el reconocimiento sincero de la propia humillación. ¿Sí? Entonces, sabemos que la fe sin obras, pues no cuenta, pero no nos vamos a ir a obtener la salvación por las obras. Es una consecuencia de nuestra fe. Si yo creo en el Señor y veo y doy gracias por todo lo que me ha dado, y cuando yo tengo la posibilidad, ¿qué debo de hacer? Ayudar al prójimo, no necesariamente con dinero. ¿Cuántas ocasiones, y yo veía una historia, en cuántas ocasiones alguien encuentra a alguien en la calle, en la tienda, en algún lugar, y lo ve apesadumbrado, pensativo o triste? ¿Cuántos han ido y hablado con él para darle ánimo a esa persona? Muy pocos. Yo siempre le decía a los muchachos con los que yo convivía, ¿qué es lo primero que haces tú? ¿Qué harías tú si ves que al llegar a la esquina y cruzar la calle viene una viejecita y se tropieza y queda al suelo? ¿Saben qué me dijo la mayoría? Reírnos. En lugar de decir correr y ayudarla, no, pues reírnos porque se cayó. Les digo, qué injustos. Si una señora ya grande y por alguna razón no puede moverse muy bien, por eso se cayó, no porque por otro motivo. Pero muchos somos así, vemos la desgracia del otro y en lugar de ayudar, a veces nos reímos. A veces alguien me dijo, mira, no es lo mismo la compasión que la misericordia, ¿sí? Porque la compasión es solamente dolernos de la condición de la otra persona, ¿sí? Yo me compadezco, pero no hago nada, me quedo con eso, nada más. En cambio la misericordia, bueno, voy. ¿Qué hace el Señor? Nos da su misericordia y eso nos ayuda para vivir día con día, ¿sí? Y nosotros en cuántas ocasiones hemos tenido misericordia para con los demás, ¿sí? Muy pocas veces. Así es de que, bueno, yo creo que al principio esta parábola costaba trabajo aceptarla o entenderla. ¿Por qué razón? Porque nos dijo anteriormente que los dos que estaban orando tenían razón, ¿sí? Y los fariseos o los que seguían la doctrina de los fariseos o trataban de cumplir la ley judía, pues estaban de acuerdo en lo que estaba diciendo el fariseo, porque ellos eran de la misma manera. Y los pecadores, pues de parte del publicano, ¿por qué razón? Porque, bueno, se consideraban injustos, así como este hombre que también, ¿verdad? Todo lo que hizo en una de las parábolas anteriores, todo lo que hizo malo, y al final alcanzó también la justificación, porque de todo lo que había robado, había rescatado, pues hizo cosas buenas, ¿no? Y cambió completamente su vida. Pero yo por eso, digo, a veces me pongo a pensar en toda la gente que hace maldad, pero a propósito, y lamentablemente yo ahora lo que veo en los países hispanos, la delincuencia y tantas muertes, en lugar de ir disminuyendo, cada día crece. Todo eso crece, la maldad sigue creciendo. Así es de que esta historia para algunos de aquella época era como dividiendo la opinión de la gente, ¿no? Porque estaban de acuerdo unos, porque ellos se querían justificar igual con el fariseo, y vamos a ver ahí qué nos dice y otros con el publicano. El ejemplo que he puesto por Jesús estaba sacado de la vida real y de las oraciones habituales que realizaban los fariseos. Era lógico que aquellos oyentes se sorprendieran y preguntaran, ¿dónde está el error en la oración del fariseo? ¿Por qué no fue justificado? ¿Acaso no era mejor y más justo que el publicano? ¿No estaba dando gracias por el modo en que Dios dirigía su vida? ¿No había tomado en serio sus responsabilidades religiosas? ¿Tenía motivos para dar gracias si las estaba dando? Si no pidió es porque no necesitaba. Esta puede ser la conclusión de algunos, ¿verdad?, que comparten las ideas del fariseo. Y pues vemos que ahora también, ¿no? ¿Cuántos pueden estar en esa condición? No, pues yo ya me gané el cielo porque pues yo tengo todo esto. Les repito, yo mi mentalidad anterior, que yo ya todo lo hacía bien.
¿Y qué decir del publicano? ¿Por qué se golpeaba el pecho? No era por el dolor que le producía rencor no ser su maldad. No bajaba la cabeza y cruzaba los brazos porque sabía que estaba lejos de Dios y que había colocado a su familia y él mismo ante una situación desesperada. ¿Por qué? Porque era rechazado por la mayoría de la sociedad, porque su puesto no era nada bueno, pero era su trabajo. ¿Podría restituir todo lo que había venido robando más una quinta parte como establecía la ley? Pues, tal vez ya se lo había gastado o lo había hecho invertir en otras cosas y ya no tenía el dinero para poderlo regresar. Era capaz de acordarse de todos aquellos a los que había defraudado, qué había hecho para reparar su culpabilidad. Pero ante esto, ¿qué dijo Jesús? Dice, Jesús responde por medio de las palabras del apenado publicano. ¿Qué le dijo? Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sí? Esto también nos dice lo mismo de que en el Salmo 51. ¿Qué dice este salmo ahí? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En Salmo 51 del 1 al 3. ¿Sí? Entonces, ¿quién escribió este salmo? Pues, quien estaba en verdad arrepentido. Y yo recuerdo en muchas ocasiones a personas con las que platicamos muchas veces, que decían, es que estoy arrepentido, ya estoy pidiendo perdón. Pero el perdón debe ser genuino, no solamente de labios hacia afuera, sino que ese perdón debe de venir de tu corazón, donde en verdad vas a olvidar, porque algunos dicen, sí te perdono, pero no olvido. Esa frase no es acorde a lo que debería de ser, ¿verdad? Porque muchos son así. Dicen, no, sí ya te perdoné, pero pues no olvido la situación. Tal vez no se olvide, pues no podemos borrar de nuestra mente tan fácil o rápidamente una situación así, pero ya no tenemos por qué estarla sacando nuevamente y muy seguido. Este salmo nos dice en el versículo 17, da la respuesta a esto que se mencionó. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y yo todos los días en las mañanas recapacito en esto, ¿sí? ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo estoy? Y hace rato mi esposa venía orando en el carro y a veces yo le quería cambiar la conversación por no presionarme yo mismo acerca de lo que tenía que decir. Dice, no, mejor vamos a orar. Le digo, bueno, ayúdame. Y ella venía conduciendo y ella venía orando. Digo, es cierto, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo. Pero yo lo estaba haciendo por la cuestión anímica, ¿no? Emocional. No porque no quisiera orar. Pero a veces así somos. No queremos orar. Porque a veces, yo reconozco que a veces lo que no queremos es tener un confrontamiento con Jesús, ¿verdad? Con Dios. Porque nos va a decir, hey, ¿qué estás haciendo? Esa es la manera en cómo has aprendido a hacer las cosas. ¿Estás faltando a mi palabra? ¿Estás haciendo las cosas correctas? Bueno, pues no, ¿verdad? Entonces, aquí es necesario escuchar siempre la voz del Señor. ¿Qué dice a través de esto? El Señor les está diciendo mediante esta parábola que Dios es así. Él acepta al pecador arrepentido que le suplica humildemente perdón, pero rechaza al justo porque no se sabe humillar y se cree autosuficiente. ¿Sí? Entonces yo al final de esto diría, como en un partido de fútbol, ¿de qué equipo somos? ¿De qué lado jugamos? ¿Sí? Porque a veces pudiéramos parecer a los fariseos. ¿Y hasta dónde es mejor? Bueno, el lado correcto es orar como el publicano, reconocer nuestros errores, nuestros pecados, pedir perdón, porque solamente así obtendremos la gracia del Señor para seguir adelante día con día.
Dios comprende a los desesperados y derrama sobre ellos su perdón, pero no aprueba el orgullo en el corazón humano. Yo creo que sabemos, siempre que hay un conflicto, hay dos partes. ¿Y por qué no se soluciona rápido el conflicto? Porque una de las dos partes, ¿qué es lo que tiene en su corazón? Orgullo, soberbia. No quiere aceptar la opinión del otro o la verdad del otro y se mantiene disque firme porque él tiene la razón. Y lo único que está sacando es el orgullo. Hay una frase que hemos compartido con ustedes que dice, un pastor nos dijo: para mí el orgullo es el cobre que sale del corazón cuando no consigue la persona lo que quiere para sí mismo. ¿Y sí? El cobre es lo sucio, ¿verdad? Y eso es lo que sale. Y más cuando nos enojamos, aparte hasta palabras indecorosas salen, ¿verdad?, de nuestra boca. Pero pues el Señor nos quiere de una manera diferente. En la convención de su pecado es donde encuentra el publicano la condición de justo, no por lo que está diciendo, que hace, sino por el perdón que obtiene. Sin embargo, aunque el fariseo sea un puritano cumplidor de la ley a los ojos de Dios, no consigue el restablecimiento de su justicia porque se fía de él mismo, ¿sí? La justicia él no la toma en cuenta venida del Señor, sino la justicia de él, en su comportamiento, en las cosas que él hace, en cómo trata a los demás, entre comillas, porque de acuerdo a esto, bueno, ellos trataban a los demás, pero solamente exigiendo que se cumpliera la ley de los judíos, ¿sí? Y cuando no era así, pues yo no sé, tal vez a mí me lo dijeron muchas veces: es que tú eres un pecador y te vas a ir al infierno. Así, directo me dijeron en algunas ocasiones, y más cuando apenas estábamos conociendo. Había una pregunta que vi en un programa, dice, le preguntaron a los oyentes: oye, si tú escuchas música, ¿qué parte de tu cuerpo es lo primero que mueves? Y uno dijo: no, pues los hombros, la cabeza. Y alguien dijo: no, los pies. ¿Y sí? Y es que cuando, esto se lo digo porque cuando nosotros empezamos a conocer de la palabra de Dios y había una música, alguna canción de nuestra vida pasada, y empezamos con los pies a moverlo, y alguien que estaba cerca: ya ves, tú eres del diablo, luego estás moviendo los pies. Igual, los pies no indican muchas cosas, pero a veces así hay gente que quiere ser muy legalista, cumplir la ley, pero no vivirla, sino pedir que los demás lo hagan. Pero hasta donde nosotros somos capaces de vivir de acuerdo a la ley, ¿sí? La ley la hizo el Señor, nosotros no vamos a poner las leyes, ya están escritas, ¿sí? Entonces solamente es necesario obediencia, ¿verdad? Es lo mejor. Así es de que aquí nos dice que la salvación dependía, según esta historia, el error del fariseo es el orgullo espiritual. Confundió el fruto que el hombre puede dar, las buenas obras, con el que Dios le pide. Creyó que la salvación dependía de él mismo y que Dios le recompensaría de todas sus privaciones. Así es de que él, yo creo que ya le hemos escuchado, ¿cuántas leyes judías había? 613. Si ahora solamente nos dicen que hay dos mandamientos principales: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo, y a veces no es ni esos dos cumplimos. Imagínense 613 condiciones que exigía la ley judía que se respetaran. Pues, ninguno tendríamos acceso según ellos, ¿verdad? Ninguno podríamos cumplir con todo eso. Pero olvidó que al Creador no le gusta que el yo humano sea el centro de la propia vida. El Señor de señores no acepta que la práctica de los mandamientos le releguen a Él y a las otras personas a un segundo plano. En muchas ocasiones
hemos platicado con mi esposa que hemos invitado a algunas personas aquí y algunos han venido. Luego dicen, no, yo mejor me voy a otra iglesia porque dura mucho el servicio. Y le digo, es que hay una cosa que nos dijeron hace tiempo, cuando nosotros decidimos ir a una iglesia diferente a la de uno de nuestros hijos. Dice, es que servir al Señor, seguir al Señor, divide familias. Y sí, ¿verdad? Porque cuando en nuestra familia, al menos lo vivimos, yo no tanto, pero mi esposa en la parte allá sí, que tú eres cristiano, aléjate. Y cuando estábamos comiendo, unos hasta allá, el otro del otro lado. Había uno, Antonio, un esposo de una cuñada que llegaba a Navidad y él, para mí, le digo a mi esposa, a veces como que era un poco legalista, porque antes de cenar vamos a hacer un servicio al Señor, a dar gracias, está bien, pero el que él quería hacer todo un servicio y pues los demás no. Y cuando se acercaban los que no eran cristianos, ya están aquí ellos, luego vengo, se iban, no querían estar ahí. Les digo, es cierto, el seguir al Señor también divide familias, y ni modo. Para mí es más importante estar en el lugar donde yo sé que recibo el alimento espiritual, que ir a un lugar donde a lo mejor van a durar media hora. Y pues es una cuestión emocional, no es algo que te llega al corazón y te va a producir un cambio en tu vida, sino mucha gente, yo platicando con algunos he escuchado que dicen, ¿qué tal? No, hombre, la predicación estuvo bien buena, escúchala. ¿Y tú ya la oíste? No, sí, ¿qué tal? ¿De qué trata? Pues ya se me olvidó, pero estuvo bien buena. Ok, yo la voy a escuchar para ver si está así como tú dices. Pero aquí pues nos están mostrando algo muy diferente. El fariseo no comprendió que Dios es quien salva y no sus observaciones o todo lo que él hacía. No concibió que él no era perfecto, sino un pecador como todos los demás. Subió al templo a orar, a ponerse delante de Dios, pero bajó sin justificación, porque solo supo ponerse delante de él mismo. No estaba poniéndose delante de Dios, reconociendo quién era gracias al Señor, sino dijo, él era así porque él lo había logrado, ¿sí? Y le repito, ayer esta persona que decía que lo que más tenía era la humildad, dice, pero yo ya tengo una empresa generando tanto dinero, yo, ¿sí? Si es que yo he sido muy listo, yo he sido muy inteligente y he trabajado mucho y ya tengo todo esto. Qué bueno que así sea. Y le repito y le dije, pero no pierdas esa humildad, porque Dios no quiere a los que no somos humildes. Bueno, dice entonces el publicano consiguió situarse delante de Dios porque aprendió a humillarse. Al reino que predicaba Jesús solo es posible entrar volviéndose tan humilde como un niño, ¿sí? Esto ya lo sabemos, que lo que a veces yo le son de broma, dice mi esposa, pero ¿por qué estás haciendo esas cosas como niño? Le digo, que no dice la palabra de Dios que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. O sea, es otra cosa. Bueno, pues, pero para que no estés tan apachurrada, no estés haciendo, digo yo, a veces en un vaso de agua quiero hacer una tormenta tranquila, pero eso en son de broma. Así es de que al reino que predicaba Jesús solo es posible entrar volviéndose tan humilde como un niño. La semilla del evangelio no puede germinar en un terreno superpoblado por los cardos y los espinos de la vanagloria personal, ¿sí? Entonces, siempre, yo creo que todos hemos escuchado, es mejor que prediques con el ejemplo y no que te la pases hablando del Señor, pero tu vida ¿cuál es? Porque ¿cuánta gente ha dicho eso? Yo no soy cristiano si veo la vida del que está a mi lado y cómo es, y es cristiano, mejor me quedo donde estoy. Entonces, lamentablemente, hay muchos, o habemos, que a veces no nos comportamos como verdaderamente cristianos. Para pertenecer al reino de Dios hay que estar dispuesto a bajar los ojos y a reconocer la maldad que anida en el propio corazón. Delante del Creador es imposible permanecer rígido y altivo cuando se está orando. Es absurdo presumir de éxitos y justicia.
El Señor no soporta a las personas que se inflan como globos. Porque ¿qué le pasa a un globo? Se eleva, pero cuando se le acaba el aire, ¡pum!, para abajo, ¿sí? Hace tiempo en México se puso de moda por lo de Reyes, que allá es una tradición, que los niños escribieran una carta, no sé quién se le ocurrió la idea, comprar un globo, inflarlo, pero ahora con el gas, ¿qué le ponen? Helio, no sé qué le ponen, y amarrar la cartita al globo y hacer a los niños creer que pues, se va a ir al cielo y que allá los Reyes Magos van a recibir la carta y no sé qué. Y yo le digo, a veces así puede ser la vida de nosotros, ¿no? Que a veces se nos acaba el aire. ¿Y qué le pasa a esos globos? Por allá van a caer en algún lugar, ¿sí? Pero ¿qué nos sucede, puede suceder a nosotros cuando nos acaba ese gas, ese aire espiritual? Podemos caer, ¿no? Y podemos ir hasta si estábamos saliendo a la oscuridad, podemos caer mucho más, pero el Señor es muy grande. Yo estoy ahora conociendo una persona que estuvo metida en las drogas y todo, y ya se regeneró. Después de año y medio, casi 2 años, ya es una persona diferente, pero en ese centro de rehabilitación no es con terapias y castigos y más cosas, es con la palabra del Señor que los reaniman, ¿sí? Los rehabilitan, basados en la palabra de Dios. No es como en lugares donde sabemos que los castigan, los encierran en cuartos, hasta les pegan y no sé qué, los obligan a que no consuman droga. Pero eso en cuanto salen, regresan y con mayor intensidad. El Señor no soporta a las personas que se inflan como globos a base del aire de sus pretendidos méritos personales, pero que en realidad están huecos y vacíos de amor. El reino no es para los orgullosos que solo viven de la autosatisfacción que les proporciona su yo, sino para los humildes que no confían en las propias fuerzas. A veces, cuando salgo, me fijo en el espejo y digo, híjole, el tiempo pasa. No, dice, es muy cierto esa frase, el tiempo no perdona. En lo físico, los cambios se tienen que dar. Y no sabemos hasta en qué condiciones vamos a estar en el futuro, físicamente. Pero espiritualmente sí podemos saber en qué condición podemos estar, ¿sí? Yo lo que digo, Señor, pues gracias porque nos has permitido amanecer. Ayúdanos a levantarnos, a ir con fuerzas, energías al trabajo. Y yo siempre le digo que el trabajo lo haga pensando en que esto es para ti, Señor, no para mí o para quedar bien con el patrón o con los demás. No, porque sabemos que al hacer eso, la consecuencia es que las cosas van a estar bien hechas, ¿verdad? Bien, no por cumplir. Porque hace poco le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Últimamente voy al trabajo no como antes, aquí. Le digo, ahora ya siento como una obligación. Y yo antes iba con gusto, ahora no. Ahora siento hasta a veces, híjole, ya es la hora de levantarme. En este trabajo nos estamos levantando 5:30 de la mañana y le digo, ay, para mí es un sacrificio, pero lo tengo que hacer. Y le digo, pues ni modo, solamente pedirle fuerzas al Señor, porque si no, el reino de Dios no es para los orgullosos que solo viven de la autosatisfacción que les proporciona su yo. Aquí el punto de referencia es que para aquellos que desean parecerse al publicano es Jesucristo mismo. Hace tiempo yo también, cuando empecé en el cristianismo, sí me preguntaban, ¿a qué lugar vas? Yo le decía el nombre de la iglesia. Dice, ¿pero de qué denominación es? Yo no sé de denominaciones, simplemente de ser un seguidor, querer ser un imitador de Jesucristo. Porque si vamos que porque yo soy de esta denominación, que porque yo soy de esta otra, ¿qué sentido tiene? Para mí eso es una competencia. Y aquí yo lo veo, que algunos dicen, es que voy a tal iglesia, como si ya por esa razón fueran más que uno, ¿no?
Pero la palabra del Señor es la misma. No vamos a ver ni al que predica, ni a los que asisten. Vamos a escuchar la voz del Señor, para que día con día podamos ir avanzando. Así es de que podemos ir sintetizando esto que dice, los dos tenían fe, aunque cada quien a su manera, ¿no? Uno tenía fe que se iba a salvar por todo lo que había hecho, y el otro, pues pidiendo la misericordia del Señor para recibir la justificación, ¿sí? El publicano desesperado se reconocía injusto, pero confiaba y tenía fe en que Dios le fuera propicio y lo perdonara. En cambio, el fariseo pensaba que estaba haciendo lo correcto y que cumplía con la voluntad de Jehová. Dos tipos de fe muy distintos, pero que en el fondo, y salvando las evidentes distancias, históricamente reflejan bastante bien el enfrentamiento de otras dos clases de fe mucho más recientes en el tiempo actual, ¿sí? Porque podemos ver, yo le digo a mi esposa, en toda pareja sí, hay diferencias, ¿sí? No es porque le decíamos a unas parejas jóvenes, no trates de imitar a otro matrimonio, que porque ves que se llevan bien, lo que a ellos les está funcionando, a ustedes no. Y algo que yo siempre aprendí, y nosotros a las parejas así jóvenes les decíamos, mira, tú básate, tu matrimonio que esté basado en la palabra de Dios. No quiere decir que va a ser religioso, no. Ahí vas a encontrar todo lo necesario, todas las orientaciones necesarias para tener una vida mejor, ¿sí? Porque yo les comento algo que ya anteriormente también se lo dije. Fue una pareja con un pastor a pedir consejería. Y el pastor los escuchó, le dio la consejería y regresaron un mes después. Y les dijo, no nos funcionó nada lo que usted nos dijo, seguimos igual o peor. A ver, ¿recuerdan lo que le dije? Sí, que pues era mejor hacer esto, esto y esto. Y lo hicieron. No, es que con nosotros no funciona. No va a funcionar. Si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, pues no vamos a obtener nada bueno. Así es de que el fariseo hizo ostentación de una religiosidad intelectualizada irracional. Esta clase de fe hace difícil que el pueblo pudiera acercarse a una creencia así y la convirtió en una religión elitista y exclusiva de los intelectuales, ¿sí? Por el contrario, el publicano fue mucho más sincero. Su vía de acceso a Dios se apoyó más en el corazón que en la cabeza. También les hemos comentado que una experiencia que para mí tiene mucho de verdad, de cómo en un curso que estuvimos, llegó un señor muy estudiado, tenía 3 posgrados en diferentes ciencias. Dice, pero me siento vacío. Mi esposa me dejó, mis hijos, cada quien se fue por su lado y estoy solo. Dice, ¿y qué me gano con tener mis 3 títulos de posgrado? Después de ser, bueno, en México hay una licenciatura, el primer nivel, un posgrado, una maestría, un doctorado. Y él había llegado a lo más alto. Dice, ¿y de qué me ha servido? Dice, una sobrina me invitó, ven a la iglesia y vas a encontrar lo que no has encontrado en todos tus estudios. Y sí, es cierto. Lo mejor rendirse a estudiar, a leer, a conocer la palabra de Dios, porque es cierto, cuando conocemos la palabra de Dios, que es la verdad nos hace libres, ¿sí? Y vamos a estar buscando miles de cosas y no vamos a llenar nuestro vacío. ¿Quién lo va a llenar? El Señor, el Señor. Y más en tiempos de aflicción. Dice aquí el publicano, al saberse injusto, no le quedó más alternativa que confiar en la bondad y misericordia de Dios. Abrigó el sentimiento y la esperanza que el Creador lo perdonaría. Si el fariseo fundamentó su creencia alrededor de la práctica dogmática, sacrificial y segura, el publicano reconoció la incoherencia de su vida. Fue consciente de que no merecía el perdón, pero cerró los ojos bajo la cabeza y se golpeó el pecho, dando muestras de un auténtico arrepentimiento. Hay una palabra que a mí me llamó la atención y la busqué porque
hay cosas que a veces mi esposa me dice, es que tú sabes, pues sí, pero no lo sé todo. A lo mejor sé más cosas que por el tiempo de trabajo y por estar leyendo y todo pero no me lo sé todo. Aquí nos dice algo que me llamó la atención. La oratoria del fariseo es un monólogo seguro, presuntuoso y curricular, que nace y muere en él mismo. Es un soliloquio infectado hasta la médula de sus huesos por el virus de la hipocresía. ¿Y qué es un soliloquio? Pues es un monólogo, solamente estaba platicando con él, ¿sí? Estaba sacando lo suyo para sentirse el mismo justificado. Él no le estaba diciendo al Señor, él estaba declarando lo que él hacía y eso lo hacía sentirse así, justificado. Dice un hombre, este señor, su apariencia externa parecía perfecta, un hombre ética y estéticamente correcto, pero cuando abrió la boca, su terrible halitosis le delató. ¿Saben qué es la halitosis? El mal aliento. O sea, que eso el Señor ni lo escuchó, porque hasta eso le olía feo, ¿verdad? Imaginariamente. Entonces, yo digo, no, qué feo saber que hay oraciones que el Señor ni las escucha. Por lo único que sale de nuestra boca es un mal aliento, ¿verdad? Es un mal aliento que pues no le agrada al Señor. Que hemos escuchado en varias ocasiones, que nuestra alabanza sea como aroma, ¿verdad? Agradable, que llegue hasta el Señor, y no eso, no el mal aliento que no lo va a recibir. Así es de que, bueno, pues, ¿cuál sería esto? La plegaria del recaudador es un diálogo en el que se oye mejor la voz de Dios, ¿sí? Es lo que estaba queriendo él, que Dios le hablara para escuchar el perdón, y lo obtuvo. La justificación vino ¿de quién? Del Señor, no de él mismo. Él se sentía sucio, ¿verdad? Porque pues era considerado un ratero, y pues con razón, que era lo que hacía. Pero así es de que, pues, de cuáles somos o de cuáles queremos ser, ¿verdad? Yo avanzando en esto, ya para terminar, a mí me pareció importante algo sacado de la misma parábola. Después de esta enseñanza que él dio, es parafraseado, no es exactamente lo que está escrito, pero Jesús concluye diciendo en esta enseñanza: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando los soberbios se enaltecen a sí mismos, se convierten en rivales de Dios. Ellos serán abatidos por el Dios mismo. En cambio, el que se humilla a sí mismo se somete a Dios, y por tanto serán enaltecidos por él. El castigo es la respuesta al pecado, del mismo modo que la recompensa es la respuesta al deber cumplido, ¿sí? ¿Qué vemos en esta parábola? Pues nos muestra cuál es el poder de Dios en su gracia, al sacar tanto bien de tanto mal. El publicano hacía mal, pero al final fue bien, al ir a pedir perdón, y fue visto con buenos ojos por Dios, y fue justificado. Y el fariseo, basado en su orgullo, en su presunción, pues no obtuvo eso. Así es de que el publicano había sido un gran pecador, pero de la grandeza de su pecado surgió la grandeza de su arrepentimiento, y de esto sobrevino la grandeza del perdón de Dios. El fariseo no era ladrón, injusto ni adúltero, pero el diablo le hizo orgulloso y con ello le llevó a la ruina. Esperemos que no caigamos en la ruina nosotros, ¿no? Sino que seamos enaltecidos, pero por el Señor, y que las obras que hagamos no sean para ganarnos o creer que así obtenemos la salvación, vamos a llegar a la gloria del Señor, sino que sea una consecuencia de nuestra fe. Pues gracias, y esperamos que podamos aprender de todo esto. Pues gracias, pastor. Y aparte de ser yo le dije a mi esposa, qué gran privilegio es cerrar esta etapa de conocimiento, ¿no? De compartir con ustedes. Gracias.